viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, y responda a sus razones. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios, y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Meditando juntos, Job capítulo 32. En este capítulo encontramos un personaje nuevo, Eliú, que aparece por primera vez. Sabemos varias cosas acerca de él. Su nombre, que significa mi Dios es él. Era hijo de Baraquel, cuyo nombre significa Dios bendice. Era busita, posiblemente descendiente de Bus, hijo de Nacor, hermano de Abraham, en Génesis capítulo 22, versículo 21. Y vemos que era el más joven del grupo. Durante todo el debate, este había permanecido escuchando. Pero ahora hay algo dentro de él que no lo deja callar. Después que Job termina su defensa en el capítulo 31 y los tres amigos ya no tienen qué responder, entonces entra en escena Eliú, del cual podemos observar tres cosas. Número 1, encontramos que está enojado con Job, porque Job en su defensa del sufrimiento se estaba justificando más que a Dios, dice en el versículo número 2. Job estaba tan concentrado en probar su inocencia que comenzó a cuestionar la justicia de Dios, lo que hace que este joven reaccione de una manera intrépida. Número 2, él está enojado con los tres amigos, porque estos no pudieron responder a Job de una manera correcta. Dice el versículo 3, asimismo se encendió la ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Vemos que después de 29 capítulos de debate, la filosofía falló, la tradición falló, la religión falló. Y la gran realidad es que muchas veces las respuestas humanas no pueden explicar el sufrimiento humano. No pueden explicar el dolor. Él está enojado con estos amigos porque acusan a Job, pero no lo pueden demostrar. Hermanos míos, si no podemos justificar nuestras suposiciones, alegatos acerca de alguien, mejor callémonos. No pequemos. Tratemos de controlar nuestra lengua para que no fallemos. Y número 3, él había permanecido callado por respeto.
Entendemos que Eliud era el más joven, según dice el versículo 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. En la cultura del Antiguo Oriente, los jóvenes escuchaban primero y hablaban después. Ahora, cuando él vio que los ancianos no tenían respuesta, decide hablar. Entonces podemos entender que él no era parte del debate original, aunque había estado escuchando en silencio. Más adelante él mismo dice: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararles mi opinión. Versículo 6. Él decidió escuchar antes de hablar, aprender antes de enseñar. Y aquí encontramos sabiduría de parte de este joven, aun cuando tenía un espíritu intrépido. Eliú, aunque también él reprende a Job, introduce una perspectiva diferente. El sufrimiento puede ser disciplina o una advertencia de Dios, no solamente un castigo. Esto lo veremos a mayor profundidad en el capítulo 33. Y aquí encontramos algo muy interesante. Dios, cuando reprende a los tres amigos de Job, en el capítulo 38 al 41, vemos que no reprende a Eliú. Él dice: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto de mí. Job capítulo 42, versículo 7. Eliú no aparece en esta reprensión, lo cual ha llevado a muchos intérpretes a pensar que su intervención preparó el camino para la voz de Dios. Así que en Elifaz, en Bildad y en Zofar encontramos amigos que acusan. En Eliú encontramos un joven observador que interviene. Pudiéramos decir que Eliú prepara el camino para la voz de Dios. Y esto nos deja una verdad importante. Y es que la verdadera sabiduría no depende de la edad ni de la experiencia humana, sino del Espíritu de Dios, que da entendimiento y prepara el corazón para escuchar la voz de Dios. Verdad central: la verdadera sabiduría no depende de la edad ni de la experiencia humana, sino del Espíritu de Dios, que da entendimiento y prepara el corazón para escuchar la voz de Dios. Cuando todo parecía haber terminado, justo en ese momento aparece este joven inesperado. No había sido mencionado antes, no aparece tampoco al final del libro, entra repentinamente en la escena y desaparece después de su intervención. Y esto nos deja ver la verdadera fuente de la sabiduría en su discurso. Él dice en los versos del 7 al 8: pensé que hablarían los días y que los muchos años declararían sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí encontramos lo trascendente en este capítulo. La sabiduría no proviene simplemente de la edad. La verdadera comprensión proviene de Dios. Esta escritura afirma que es el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso, lo que da entendimiento. Esto de alguna manera está conectado con Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando todo ocurrió en el principio de la creación. Dios sopló aliento de vida en el hombre. Y ese mismo soplo divino es el que ilumina el entendimiento humano. Por eso no son los grandes los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Job capítulo 32, versículo 9. Dios puede usar a un anciano, a un niño o a un joven desconocido. La sabiduría es un don del Espíritu de Dios. Y esto nos hace ver que el Espíritu Santo en la vida de una persona puede iluminar, puede arrojar luz, entendimiento sobre la experiencia de otro y así mostrar misericordia, gracia y también el consejo de Dios para aliviarle en su experiencia de sufrimiento. Así que la urgencia de hablar la verdad en Eliú explica que él no puede estar callado. Dice el versículo 18: porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. También utiliza una imagen poderosa. He aquí que mi corazón es como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Versículo 19. Es decir, la verdad que él lleva adentro necesita salir. Él no está tratando de hablar para halagar ni para ganar un prestigio. Él declara: no haré acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Versículo 21. La intención es hablar con honestidad delante de Dios.
Y este es el verdadero espíritu cristiano, hablar la verdad en todo tiempo y buscar siempre que el nombre de Dios pueda ser exaltado por un espíritu humilde que no busca vanagloria ni títulos personales. Entonces podemos comprender el papel de Eliú en este discurso y vemos que cumple dos funciones esenciales en la estructura de este libro. Número 1, aclarar algunas dudas doctrinales. El sufrimiento del justo, la justicia de Dios, la disciplina divina, la grandeza del Creador. Y segundo, preparar el escenario para la voz de Dios. Después de las palabras de Eliú ocurre algo extraordinario. La Biblia dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, capítulo 38. Es decir, después del debate humano, Dios mismo es quien interviene. Eliú fue el puente entre el silencio de los hombres y la voz del Señor. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones que encontramos en la vida de este joven? Número 1, la sabiduría verdadera proviene de Dios, no depende de títulos, de edad o de experiencia. Número 2, el sufrimiento no siempre tiene explicaciones simples. Los amigos de Job se equivocaron por simplificar el dolor que él tenía. Número 3, Dios puede usar voces inesperadas. A veces el Señor habla por medio de personas que nadie se espera. Y número 4, cuando las respuestas humanas se acaban, entonces Dios mismo es quien determina hablar. La historia de Eliú nos recuerda algo esencial. Cuando los argumentos humanos se agotan, cuando los debates terminan, cuando el silencio llena la escena, Dios, el Dios nuestro, tiene la última palabra. Y muchas veces Él prepara nuestros corazones por medio de voces inesperadas. Porque la verdadera sabiduría, como dijo Eliú, es el soplo del Todopoderoso, el que da entendimiento. Así que, mi amado hermano, en tu experiencia de sufrimiento, expon cada día tus dudas, tus criterios, tus pensamientos, tus disyuntivas delante del trono de la gracia de Dios, para que Él desde allí nos ministre, nos favorezca y nos llene de toda sabiduría. Que Él te siga bendiciendo en esta tu experiencia de dolor. Dios te bendiga. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces,